como objeto reformar el Código Penal para la Ciudad de México en lo referente a la legítima defensa, con la finalidad de ajustar los alcances de esta figura, permitiendo que ante la intromisión sin derecho o sin autorización de alguna persona a la propiedad privada y que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, especialmente en los casos de intrusiones violentas a casa-habitación, el ciudadano podrá defenderse y repeler la agresión bajo la presunción de legítima defensa privilegiada, manteniendo su libertad y otorgándole la carga de la prueba al Ministerio Público de acreditar que la repulsa a la intromisión no fue legítima. Anteriormente, cuando una persona alegaba legítima defensa, esa misma persona tenía que demostrar que esa legítima defensa había sido proporcional y había sido razonable frente a la intromisión o invasión de su propiedad, lo que implica una carga de prueba que parte de una premisa injusta para quien sufre una intromisión y peligro de sufrir algún tipo de violencia para sí o para su familia. Las excursiones violentas en casa-habitación son un conjunto de conductas delincuenciales que afectan a las familias, el patrimonio y la seguridad jurídica de las personas. En las incursiones violentas a casa-habitación se da generalmente un concurso de delitos. La forma más común de incursiones violentas es el robo a casa-habitación, considerándolo como un delito que atenta contra el patrimonio, que afecta a la sociedad de diferentes formas. Entre ellas, la vulnerabilidad del derecho humano a una vivienda en una comunidad segura, el cuidado de los bienes, la integridad de las familias. Este ilícito es uno de los que se cometen con mayor frecuencia en nuestro país, ya que de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es uno de los que tiene mayor incidencia frente a otros delitos contra el patrimonio. El robo a casa-habitación es un delito que, debido al aumento en los índices de violencia al ser cometido, cada vez se aparta más de ser un delito de simple y sencillamente afectación patrimonial, pues además de dañar la economía de las familias, atenta contra la integridad física de los habitantes de la ciudad, provocando sentimientos de inseguridad, riesgo o vulnerabilidad frente a los embates de la delincuencia. El riesgo inminente de que el hogar pueda ser un blanco de robo y así se ponga en riesgo la vida de los habitantes ha hecho que tanto propietarios como inquilinos opten por la adquisición de armas para la defensa de la vivienda como un recurso para enfrentar una situación de emergencia pese a los riesgos físicos y legales que esto conlleva. La legítima defensa establece la licitud de la acción bajo el inminente riesgo de ser agredido, siendo el caso que en nuestra legislación actual se ve reducido su alcance para las víctimas, debido a la desigualdad y al estado de indefensión en el que se encuentran los afectados, ya que dicho ilícito, al cometerse con premeditación y dolo, deja completamente en desventaja al afectado, quien naturalmente intenta proteger su patrimonio, así como la integridad suya y la de su familia, ya que en su estado de alerta lo primero que hará es intentar repeler la agresión cuando el delincuente emplee violencia de cualquier índole. Es justo en ese momento que al repeler la agresión, tanto a su persona como a algún integrante de su familia, puede generar daños, lesiones o incluso que el delincuente pierda la vida. Esta situación, al no estar prevista de forma debida en el Código Penal, hace que la víctima ocupe ahora el lugar del imputado, siendo este quien tiene la carga de la responsabilidad, dejando fuera la situación de riesgo en la que se encontraba. En este sentido, el ejercicio de la legítima defensa puede llegar hasta el extremo de privar de la vida al agresor y en este caso la carga de la prueba debe de recaer sobre el Ministerio Público, quien tendrá que probar que quien repelió la incursión violenta a un inmueble actuó con dolo o, de lo contrario, dejar en libertad a quien hizo uso de este derecho, porque esto permítanme explicárselos. Esta propuesta no surge simple y sencillamente de una ocurrencia, no, surge de 3 acciones de inconstitucionalidad que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, cuando alguien repele una agresión, cuando un delincuente entra a un robo casa-habitación o a robar o a violentar a algún miembro de la familia que está dentro de una casa, cuando
quien vive ahí dentro de su casa, repele al agresor, al asaltante, inmediatamente se iba al Ministerio Público y se le retenía a quien era víctima de robo a casa habitación hasta que esclareciera si el uso de la legítima defensa, el uso de la fuerza, el uso de su defensa fue legítimo, fue proporcional. Y ahora con esta reforma lo que buscamos es atender el criterio de la Corte para que cuando alguien defienda su patrimonio, cuando alguien defienda a su familia de un asaltante, de una invasión a su casa, de alguien que se meta a violentar a tu familia, tú puedes repeler la agresión con toda la legítima defensa y ahora la carga de la prueba sea del Ministerio Público para que el Ministerio Público en todo caso acredite si tu defensa fue o no legítima, fue o no proporcional, pero por sobre todas las cosas se tenga siempre en libertad a aquel ciudadano que se defendió de que entraron a su casa. Y esto lo proponemos dado el cúmulo de notas, el cúmulo de índices delictivos que hay en materia de robo a casa habitación. Cómo se están metiendo bandas delictivas, crimen organizado, a las casas, a los departamentos, no solamente a robar, no solamente cuando están desocupadas, deshabitadas o no está ahí en ese momento quien habita la casa habitación, sino también ya a agreder a mujeres que se encuentran solas, a adultos mayores que viven solos, que están siendo violentados, amarrados, golpeados, con el fin de que ellos cometan el ilícito. Por eso la acción, la reforma en este sentido de legítima defensa permitirá que todo capitalino, que todo habitante de la Ciudad de México pueda defenderse de si alguien se mete a tu casa, puedas defender así tu patrimonio, puedas defender así a tu familia. Por supuesto que no estamos justificando de ninguna manera en una autorización para hacerse justicia por la propia mano, porque así lo ha dicho la Corte. Esta es una reforma que atiende a acciones de inconstitucionalidad, en donde ha dicho la Corte que tú puedas defender tu patrimonio, tú puedas defender a tu familia frente a la agresión de alguien que pretende invadir tu casa, invadir tu predio, incluso despojarte o no solamente entrar a robar tu domicilio, sino incluso agredir a quienes viven dentro de ese domicilio.